¿Alguna vez te preguntaste por qué siempre repetís los mismos patrones en tus relaciones? ¿Por qué sentís un miedo inexplicable al abandono, al rechazo? ¿Por qué reaccionás tanto cuando alguien te dice algo? ¿Por qué te lo tomás tan personal? Bueno, la respuesta está en algo que te voy a contar hoy. Algo que la psicóloga Liz Bourbeau llamó las 5 heridas del alma. Estas cicatrices emocionales que se forman en nuestra infancia cuando somos niños y que sin darnos cuenta rigen todas nuestras decisiones y nuestra vida adulta. Yo soy Lirio y en este video vamos a sumergirnos en el mundo de estas 5 heridas. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo nos afectan en el amor, en el trabajo, en la amistad? Y lo más importante, ¿cómo podemos sanarlas? Si te interesa este contenido de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, suscríbete y activa la campanita. Empecemos. Bueno, las heridas son 5. Las heridas son 5 que son rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Y las heridas del alma quiero aclarar que no son debilidades, ¿sí? Son dolores primarios que se originan entre el nacimiento y la adolescencia. Normalmente sí se originan desde nuestros padres o cuidadores. Y nosotros, cuando somos niños, para protegernos de ese dolor, creamos una máscara o un mecanismo de defensa que nos acompaña hasta hoy. Esas son las máscaras del ego que, si queremos tener una vida con mayor plenitud, con mayor seguridad, acompañados por la abundancia, el amor sano, lejos de la toxicidad, tenemos esa obligación, diría yo, casi espiritual, de fijarnos qué nos está afectando desde estas heridas. A nivel emocional, estas heridas provocan una montaña rusa. El miedo es el motor principal. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser herido, a no ser amado. Y esto se va a traducir en la vida cotidiana en ansiedad, en baja autoestima, en celos excesivos o en una necesidad constante de aprobación o valoración. Estas heridas se ve el impacto en todos los ámbitos de nuestras vidas. Por ejemplo, es muy común esto, ¿no? En relaciones elegimos parejas que recrean esa herida. Si tenemos la de traición, por ejemplo, vamos a atraer o vamos a elegir inconscientemente esas personas que nos traicionen, que nos sean infieles, o a esos triángulos amorosos que no sabemos por qué siempre estamos involucrados en un triángulo amoroso. Por ejemplo, si tenemos la herida de abandono, vamos a elegir a alguien distante que nos haga activar esta herida desde su comportamiento. Pero sí les quiero aclarar que inconscientemente el alma elige esas personas para ponerte en la cara lo que vos tenés que poner en luz, lo que vos tenés que sanar. Entonces no es una elección que se hace desde, siempre conozco a las mismas personas. No, tu alma te está poniendo a las mismas relaciones y a las mismas personas parecidas, ¿sí? Que te provocan lo mismo para que de una vez por todas sanes esa herida, ¿sí? En el trabajo nos lleva a autosabotearnos, a esto, ¿no? Como que a sobrecargarnos, a aguantar maltratos, humillaciones. Lo mismo en todos los aspectos, ¿sí? También ser demasiado complacientes, tanto en el trabajo, en la amistad, en las relaciones. Estas heridas nos manejan bastante bien. Nos manejan bastante bien ocultas, ¿no? Bajo la máscara del ego. Me van a perdonar que hoy no estoy muy bien de la garganta, pero me moría de ganas de hacer este video. Así que voy a nombrar las 5 heridas y te voy a explicar un poco de cada una, muy cortito, para que sepas cómo rigen en la vida estas heridas. Quizás este video te ayude a identificar y a trabajar sobre la que más te afecta. Se cree que los seres humanos tenemos las 5 heridas.
pero una siempre está actuando como la catalizadora de todo eso que nos sucede en la vida. Empecemos por la herida del rechazo, y la herida del rechazo tiene como la máscara del ego el huidizo, ¿sí? Esta herida es una de las más profundas y lo que se siente es que uno no tiene derecho a existir. Así que vamos provocando inconscientemente un rechazo hacia nuestra esencia, hacia lo que somos, y la consecuencia es que tendemos a huir en situaciones de la gente, incluso de nuestra propia vida. Rechazamos aspectos de nuestra vida o invisibilizamos aspectos de nuestra vida, como ser, por ejemplo, el cuidado físico, la salud, el dinero, el trabajo. Es como que, bueno, está todo en automático en nuestra vida porque estamos rechazando la oportunidad de ser mejores, la oportunidad de expandirnos, de poner nuestra luz en todo lo que hacemos. Y esa es la herida de rechazo. La máscara es el huidizo. En general, esta persona que tiene esta herida activa es la persona que al sentir mucho, es decir, al verse vulnerable ante alguna situación de la que fuera, pero por ejemplo en el amor funciona así, ¿no? Se ven vulnerables cuando se enamoran, ¿sí? Les da miedo, cuando realmente se enamoran les da miedo. Entonces lo que tienden a hacer estas personas desde su herida e inconscientemente es a huir, ¿sí? A dejar a esa persona que les hace abrir su corazón, su vulnerabilidad, y quizás, bueno, huyen y se quedan solos, pero en general se van también a otras relaciones donde puedan poner cómodo ese vacío, ¿no? Que les genera no poder amar desde la vulnerabilidad, recordando que la vulnerabilidad no es algo, no es la debilidad, no es algo malo. La vulnerabilidad es la que nos permite poder expresarnos desde el amor, accionar desde el amor. Entonces, qué mejor regalo que poder hacer eso, ¿no? Frente a un otro que me está amando. Luego sigue la del abandono, y esta es la máscara del dependiente, ¿sí? La anterior, la de rechazo, es del apego evitativo. También podríamos decir personas con apego evitativo. La herida del abandono es la máscara del dependiente, y esta se relaciona más con el apego ansioso. El miedo central de esta máscara obviamente es la soledad, el abandono, y se provoca un sentimiento de carencia afectiva. Estas son personas bajo esta máscara que suelen ser muy demandantes emocionalmente, muy celosas. Estas personas que no pueden dejar de estar, por ejemplo, con sus parejas, que no conciben, y no lo conciben porque no pueden, ¿no? Desde la carencia de ese amor propio, no conciben una vida de independencia con la pareja, ¿no? Entonces se pegan a las personas y necesitan esa presencia constante. Dramatizan muchísimo dramatizan muchísimo las situaciones para atraer atención, ¿no? Son estas personas que son, por ejemplo, hipocondríacas, ¿no? Que se están enfermando, que todo el tiempo tienen conflictos, dramas, que todo el tiempo necesitan contar que están mal. Pero esto lo hacen a través de esta herida, ¿no? Porque no lo hacen de forma consciente, no lo hacen porque quieren, sino porque desde su carencia emocional, desde esta herida provocada en su esencia, bueno, necesitan esa constante atención para saber que los aman, ¿sí? Son personas que son muy, muy dependientes de todo. Tanto de relaciones como seguramente no habrá una dependencia económica, ¿sí? En la salud seguramente son estas personas que viven como gestionándose solas, ¿no? Como autopercibiendo enfermedades en ellos que no existen, se viven automedicando, ¿no? Recordando todo lo que es dependencia. También vicios, ¿no? Son dependientes emocionales, necesitan llenar ese vacío con algo, ¿sí? Ya vamos a explicar cómo se sanan estas heridas de una forma simple que podés practicar desde tu casa, ¿sí? Pero bueno, así son estas personas. O somos las personas que sufrimos herida de abandono, herida de rechazo. Recordando que, nuevamente vuelvo a decir,
Si bien una siempre es la más activa y la que más duele, en general los seres humanos tenemos activas las 5 heridas. Así que este video espero que les sirva. Luego está la herida de humillación. Y la máscara de esta herida, es decir, la máscara del ego, cómo nos mostramos ante el mundo, es el masoquista. Básicamente es tener miedo a la libertad y a ser humillado. Y es esto, ¿no? Si es de humillación, entonces lo que nos hace sentir es vergüenza por nosotros mismos o por nuestros padres, ¿sí? Por las personas que nos criaron o fueron nuestros cuidadores. Y la consecuencia es que nos olvidamos de nuestras propias necesidades por ayudar a los demás, ¿no? Estas son las típicas personas que actúan desde el rol de salvadores, ¿sí? Cargando con demasiadas responsabilidades y saboteándose, porque bueno, la creencia interna es que no sos digno, no sos digno de nada. Entonces yo, para tener amor, ¿no? Y amor me refiero no solo al amor de vínculos, sino el amor que rige nuestras vidas, ¿no? El amor desde todos los vínculos, no solamente de pareja. Uno se tiende a sacrificar demasiado para que esa persona esté bien y luego la elijan, ¿sí? La elijan. Es para que me elijan. Entonces esa es la herida de la humillación. Y por supuesto que esta persona termina humillada porque esto es muy claro y espero que lo recuerden: no podemos salvar a nadie que no quiera ser salvado, no podemos ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Y si lo hacemos, si estamos queriendo ayudar a personas que no nos están pidiendo nuestra ayuda, entonces hay que tener muy en claro que estamos en un rol de salvador y que inconscientemente ese niño herido, esa niña herida que está detrás de esta máscara, es una niña que busca salvar para ser salvada, para ser amada, para ser vista, ¿no? Entonces esta es la máscara del masoquista. Personas que se sacrifican por otras, que no se ponen en primer lugar y que seguramente la vida será un desastre, ¿no? en sus propios ámbitos, pero intentan solucionar la vida de los demás. Luego sigue la herida de la traición y la máscara es el controlador, ¿sí? Esta es la herida, obviamente, de la infidelidad, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, yo soy infiel porque no quiero que me sean infiel, entonces por las dudas soy infiel primero, ¿sí? Y el miedo principal de esta herida es la deslealtad y la mentira. Tengo esta herida, ¿sí? Y somos personas que odiamos la mentira a tal punto de que si nos mienten es como lo peor que me puedes hacer. O sea, hacerme cualquier cosa menos mentirme, ¿sí? Esto es muy característico de esta herida, es muy característico. Y se provoca por promesas no cumplidas cuando éramos niños por el progenitor del sexo opuesto. O sea, si yo soy mujer, por mi padre; si yo soy hombre, por mi madre, ¿sí? La consecuencia es que somos personas bastante dominantes, ¿sí? A mí esta herida me ha manejado la vida un buen tiempo, si bien ahora ya está bastante sanada, ¿sí? Pero tendemos a ser personas muy dominantes, posesivas, desconfiadas, y lo principal es que queremos el control absoluto de todo para evitar ser traicionados y no nos damos cuenta. Obviamente esto se refleja más cuando estamos en pareja, ¿sí? Personas muy celosas, muy posesivas, muy desconfiadas, muy controladoras, pero todo es para evitar esa traición, ¿no? Y uno, cuando sana esta herida, lo que descubre es que aquí no hay ninguna traición más que a uno mismo, ¿no? Porque uno, queriendo controlar, queriendo poseer, desconfiando, se está traicionando a sí mismo, porque quien te elige y quien te traiciona pierde esa persona, no perdemos nosotros, ¿no? Incluso nosotros ganamos porque la vida nos pone por delante esa situación para entender que, ya no elijamos eso, que ya no elijamos desde ahí, ¿no? Entonces tendemos a elegir parejas, por lo menos así me pasaba a mí, ¿no?
La infidelidad, no sé si tanto fui infiel yo, pero sí tendía a elegir parejas que me eran muy infieles, ¿sí? Y me dolía a mí en el alma eso, me llegaba a provocar hasta ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿sí? Entonces, eso, que se te salgan de control las cosas, que se te salgan de esa estructura que vos creaste en tu mente, de esa pareja perfecta que uno quiere, desde obviamente la carencia y desde el desconocimiento de lo que es el ser, ¿no? Así tal cual es libre, uno, bueno, sufre esto y es como que todo se desdibuja, todo se desordena. Entonces eso es lo que hace doler más que la propia infidelidad, ¿no? La pérdida del control. Y por último, la herida de la injusticia. Y esta máscara del ego es la del rígido. La herida de la injusticia es esta persona que tiende a ser frío y que tiende a querer ser perfecto, ¿sí? Entonces, esto es lo que provoca en su vida, ¿no? Frialdad e intransigencia con las personas que lo rodean, pero por dentro son personas que son muy, muy sensibles, muy vulnerables, nada más que tienen miedo a mostrarse de esta forma, ¿sí? Y esto se provoca obviamente por la frialdad e intransigencia del progenitor del mismo sexo. Acá, entre paréntesis, quiero aclarar que recordando y mirándolo desde el amor, ¿sí? Cada padre nos ha criado, y aún así nos haya abandonado desde el día 1, nos ha criado con el amor que nos pudieron dar, ¿sí? Con el amor que fueron capaces de dar, recordando y empatizando que también fueron niños heridos. Y nuestros abuelos también fueron niños heridos, y así nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Entonces, ahora con toda esta información a la luz, podemos cambiar la historia, ¿sí? Pero no es que nuestros padres lo hicieron adrede, ¿sí? Lo hicieron bajo esa carencia de amor que a ellos también les faltó. Entonces, volviendo a lo que es esta herida de injusticia y su máscara del rígido, la consecuencia es que estas personas exigen mucho lo que es la perfección y se exigen demasiado, ¿sí? Son personas que no pueden dejar nada al azar, el perfeccionismo es extremo y son incapaces de reconocer sus propias emociones, por lo tanto parecen fríos, y obviamente al llamarse injusticia esta herida, todo lo que se sienta injusto les causa mucha rabia y mucha frustración, ¿sí? Bien, estas son las 5 heridas del alma, así, resumidas un poco. Como les digo, nosotros tenemos las 5 heridas activas, solo que una va a regir nuestra vida más que las otras. Entonces la idea es que este video te pueda ayudar a ver qué herida está supurando más en este momento en tu vida, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de lo que es la ruta de la sanación de estas heridas. Porque la sanación no es un destino, no es que yo sano una herida y ya está, se terminó, no está más en la herida, ¿no? Ustedes saben que constantemente en este camino, que venimos hablando mucho de lo espiritual, bueno, la idea es que el ego esté ahí porque lo necesitamos, porque vivimos en un mundo egoico, porque necesitamos a nuestra mente para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pero la sanación es poder observarnos, ¿no? Una persona que está en un proceso de sanación o en un camino de sanación es una persona que se observa lo que hace, lo que piensa, lo que siente. Entonces no se trata tampoco de tener todo bajo control y bajo una suma perfección, simplemente es estar viendo o estar observando cómo me comporto yo, qué reacciones tengo, qué emociones surgen para poder
ir como reeducando, ¿no?, estas heridas. Y no se trata de eliminar la herida, se trata de dejar de reaccionar desde esa máscara o desde esas máscaras y empezar a actuar desde el alma, desde nuestro verdadero yo, desde nuestra esencia. Y aquí la vida empieza a tomar otro color, ¿sí? Cuando empezamos a observar de qué forma nosotros estamos reaccionando desde esas heridas y desde esas máscaras. Bien, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos desde lo cotidiano, desde nuestra vida que trascendemos día a día? El primer paso es la aceptación. Primero tengo que saber de cuáles de estas heridas o con cuáles de estas heridas que he mencionado yo me reconozco en este momento, ¿sí? ¿Qué miedo me domina cuando estoy bajo presión? ¿Qué miedo me domina en mis relaciones? ¿Qué miedo me domina en mis trabajos? ¿Qué miedo me domina ante mis vínculos familiares, ¿no? ¿Qué es lo que me hacen sentir? Y lo resumo en una de esas 5 heridas. Si siento abandono, si siento humillación, si siento traición, injusticia, rechazo. Entonces, una vez aceptada esa herida, que esa herida existe, que está ahí y que está doliendo, ¿sí?, eso ya ha hecho un gran trabajo, ¿sí? Eso ya ha hecho un gran trabajo, porque ya sé que no son los demás, ¿no? Ahí es cuando yo, ¿no?, en ese punto dejo como de poner la responsabilidad en los demás, porque no son los demás los que me hacen cosas, ¿no? Soy yo que reacciono a partir de esta herida, y los demás pueden seguir haciéndome cosas, por supuesto. Cada persona tiene una herida y reacciona desde ahí. Lo importante es que yo ya no reaccione a eso que siento que me hacen. Entonces, en vez de ir afuera y reaccionar contra un otro, ¿sí?, reacciono contra mí y cambio, ¿sí?, porque es esa herida lo que me ha ayudado a sobrevivir hasta ahora, lo que me ha puesto en ese mecanismo de defensa ante el dolor, ¿no? La máscara del ego, el ego sirve para protegernos del dolor. Entonces, por eso les digo, no podemos vivir sin ego, porque siempre nos va a estar protegiendo, pero tampoco podemos todo el tiempo estar actuando desde el ego, porque vamos a sufrir, no vamos a poner emoción y corazón, y no vamos a poner la conexión con algo más superior, ¿no?, cuando tenemos estas máscaras activas. Así que la aceptación es mirarnos con compasión, no evitar observar esa herida, no pensar que no está ahí, simplemente aceptarla, mirarla con compasión y no con juicio. Yo sé que me manejo desde este lugar, lo acepto, y al aceptarlo estamos ya haciendo o habilitando un proceso de sanación que nos va a llevar a poder cambiar esto. El segundo paso es la observación. Una persona que se conecta con su ser, que se conecta con su esencia, que logra trascender estas máscaras del ego, por lo menos ya logra observar, ¿sí?, esta es la palabra y este es el segundo paso, es observar. Esta persona lo que hace es observar cuándo se pone la máscara, ¿sí?, en qué momento yo estoy actuando a través del controlador, del masoquista, ¿sí?, del salvador, del extremista, del rígido. ¿En qué momento? ¿Sí? Entonces, en ese momento donde yo estoy actuando desde esta máscara, observo, sin juzgarme. Por ejemplo, una persona con herida de abandono es una persona que, va a tener un apego emocional bastante desmedido, ¿no? Entonces, cuando su pareja tarda en responder, seguramente, o esta persona le manda un mensaje a su pareja y esta pareja tarda en responder, seguramente internamente se activa esa herida de abandono, ¿no? O esa herida de traición, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién estará? O ya me abandonó, ya no le intereso, ¿no? Entonces, esta es la parte donde uno tiene que observar esas actitudes que no están en el afuera, no está en quien me las activa, está
en cómo se activan, en lo que yo siento en ese momento, porque sea verdad o no que nos engañen, ¿no? Que nos mientan o que ya no nos quieran, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es seguir eligiéndonos, amándonos, seguir en nosotros mismos, ¿no? Adentro de nosotros. Mientras nosotros nos elijamos, nos aceptemos, nos valoremos, nos amemos, el afuera puede mutar tanto como quiera, pero eso no nos va a movilizar, porque sabemos que vamos mereciendo cosas mejores, que vamos saliendo de situaciones que antes nos parecían comunes, como ser, por ejemplo, los maltratos, los engaños. ¿Sí? Una persona con abandono es una persona que tolera mucho maltrato, también por la dependencia emocional. Entonces, esta es la observación consciente que uno tiene que hacer en el momento que se activa la herida, para poder identificar qué estoy sintiendo en ese momento. Ahí está ese controlador, ahí está ese masoquista, ahí está ese dependiente. ¿Sí? Me fijo, pero no me juzgo. Simplemente es como si lo resaltaras con una fibra, un resaltador. En este momento yo estoy actuando a través de esta máscara y eso es suficiente. El paso 3 es el perdón y la compasión hacia nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Hay que perdonarnos por las veces que nos herimos y también poder soltar todo eso que pasó en nuestra infancia. Yo creo que el perdón es para uno mismo, ¿no? Porque nosotros somos los que inconscientemente estamos eligiendo este patrón para poder, inconscientemente lo elegimos, y cuando ya es consciente es mucho más fácil, obviamente, para poder sanar estas heridas. Entonces el perdón es hacia uno mismo, quizás, ¿no? Porque los demás solo van a ser un reflejo o un espejo en el que yo me esté mirando esa herida. Imagínense que si tienen una herida en la cara, ustedes no se van a poder ver la herida, ¿no? Que está en la cara. Entonces el otro, el que me está habilitando esa herida, el que me está tocando esa herida, ¿sí? Para que yo reaccione, va a ser mi espejo de eso que yo no puedo ver en mí. Entonces no hay nada que perdonar a los demás, ¿no? Y entender obviamente que los padres también, ¿no? Que les dije, actuaban desde el amor que también recibieron con esas heridas. Entonces, así como vos fuiste un niño herido, tus padres también fueron niños heridos, tus abuelos, tus tatarabuelos, y es toda una línea ancestral que nos lleva a cortar con esto en este momento. Entonces, agradecer también que gracias a través de ellos podemos ser mejores, podemos vivir más libres, podemos amar de otra manera, ¿sí? Y así empezamos a nutrir nuestro niño interior y empezamos a ser nuestros propios padres y madres. Esto siempre lo digo, ¿no? Encontrar esa propia madre y ese propio padre que sentimos nos ha faltado desde, obviamente desde el juzgar, ¿no? Pero empezamos a encontrar desde el juzgar, pero también desde estas heridas, ¿no? No está mal encontrar esa madre que quizás no me rechazó, ¿no? Entonces la encuentro dentro mío y esa madre está ahí porque yo ya soy una adulta responsable que se puede valer de sí misma, que no se abandona, que no es injusta con ella misma, que sale de situaciones que son humillantes, que no se deja humillar, ¿sí? Que la traición es algo que me muestra que yo tengo el valor, y si el otro no me valora desde ese punto, el que pierde no soy yo, ¿no? Básicamente el que pierde quizás es el otro, que también tendrá su herida, ¿no? Entonces esto es como una cadena de niños heridos que estamos poniendo en luz todas estas situaciones para poder ser mejores personas y llevarnos mejor, comunicarnos mejor, vivir mejor en sociedad. Y así nutrimos nuestro niño interior de seguridad, de valor y de libertad. Y el último paso, ¿sí? Recordando, vuelvo a decirte que el primer paso es la aceptación de esa herida, el segundo paso es la observación, el tercer paso es el perdón y la compasión, y el cuarto paso es la responsabilidad.
esto que les venía contando, ¿no? Dejar de culpar a los demás, asumir el 100% de la responsabilidad por nuestra felicidad. No podemos exigir a nadie que nos haga felices. Nosotros tenemos que ser felices por sí mismos, ¿sí? Porque si no podemos adquirir esa felicidad desde nosotros mismos, no tenemos ningún derecho y nos vamos a auto boicotear y sabotear si les vamos a exigir eso a un otro que quizás tampoco se lo sabe dar a sí mismo. Entonces, sanar las heridas es importante por esto, ¿no? Porque podemos amar desde la totalidad de lo que somos, amar lo que somos, amar lo que hacemos, amar lo que elegimos, poder tomar esa seguridad, ese valor y libertad para vivir día a día, ¿no? Y uno así va trabajando en gestionar o generar esa plenitud día tras día, ¿no? Porque me hago cargo de que yo estoy eligiendo esta situación, ¿sí? Que no exijo, que no espero que el otro me llene un vacío, que en un trabajo se me valore para sentirme valiosa, que una relación me valore para sentirme valiosa, ¿no? Eso ya lo he aprendido a llenar desde mí misma, ¿sí? Y bueno, acá obviamente vamos a descubrir lo que es el amor propio, ¿sí? El amor propio no es orgullo, es seguridad de lo que soy, ¿no? No es orgullo, nadie me hace nada porque yo soy así, no. Las personas me pueden hacer cosas, por supuesto. Nadie está exento que alguien le haga algo, ¿no? La cuestión es cómo reaccionamos a eso, cómo somos dueños de nuestras emociones a partir de lo que nos toca vivir como, obviamente, seres sociales. Así que sanar las heridas del alma es un trabajo muy importante. Incluso debería ser una obligación humana sanar estas heridas. Es el trabajo más importante que vas a hacer en tu vida. Y el proceso requiere paciencia, pero la recompensa es enorme porque es la libertad y la posibilidad de actuar desde nuestro verdadero ser, desde nuestro yo auténtico, que te aseguro que uno piensa que es así como es, pero cuando va sanando las heridas va descubriendo que es algo mucho más maravilloso y hermoso, conectado con el alma, con el corazón, con la vulnerabilidad, con el amor, hasta con la espiritualidad y Dios de otra forma, ¿no? Ahí es cuando sacamos las máscaras del ego, es cuando empezamos a encontrar a Dios ya no afuera, ¿no? Ya nadie nos puede decir dónde está Dios, porque Dios está en nuestro corazón. Todos somos sus hijos, es decir que todos tenemos una pequeña parte, un pequeño fractal de Él. Y ahí empezamos a conectarnos mucho mejor también con Él. Me encantaría leerte después de ver este video y saber qué sentís, ¿no? Cuál es la herida que te domina más y si te gustó esta información para poder trabajar esto que a veces está tan inconsciente, pero cuando entramos en el camino espiritual, el despertar espiritual, y lo primero que se nos pide es empezar a sanar las máscaras del ego, ¿sí? Así que es un camino que nunca termina, es un camino solo de ida, no tiene un destino y esto es para siempre. Y qué mejor que trabajar en mí todos los días y todos los días ir encarnando una mejor versión de mí. Así que, ¿de qué puede valer la queja, ¿no? Si estoy construyendo mi mejor versión. Si te sirvió este video, regálame un like, compartilo con alguien que lo necesite y suscríbete. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Les dejo muchas bendiciones.